Hola a todos y bienvenidos a mi vídeo tutorial sobre cómo deshabilitar el código PIN y la contraseña para iniciar sesión en Windows 10 si tiene una cuenta local. Vamos a empezar. Clic. Inicio. Luego Configuración. Cuentas. En esta ventana preste atención a esta inscripción. Si ve cuenta local aquí, significa que su computadora está bajo el control de una cuenta local y este vídeo tutorial es solo para usted. Pero si en este lugar ves una dirección de correo electrónico y dice aquí, iniciar sesión con una cuenta local en su lugar, significa que tu computadora está bajo el control de una cuenta de Microsoft. Si necesita aprender cómo deshabilitar el código PIN y la contraseña para iniciar sesión en Windows 10, necesita ver mi otra lección en vídeo para un usuario con una cuenta de Microsoft, puede encontrar un enlace a esta lección en la descripción del vídeo. Clic. Opciones de inicio de sesión. Para deshabilitar el código PIN en esta ventana, clic. PIN de Windows Hello. Clic. Quitar. Clic aquí, quitar. Para confirmar la operación, debe ingresar su contraseña. Aceptar. Para deshabilitar la contraseña, clic, contraseña. Cambiar. En esta ventana debe ingresar su contraseña. Siguiente. En esta ventana no cambiaremos nada, no es necesario que ingreses nada aquí, solo debes dejar todos los campos vacíos y hacer clic, siguiente, hacer clic aquí, finalizar. Y ahora en lugar de la contraseña tenemos un espacio vacío. Cerremos esta ventana, reiniciemos la computadora y verifiquemos lo que tenemos. Sí, hice todo bien e ingresé a Windows sin ingresar un código PIN y sin contraseña. Espero que obtengas el mismo resultado. Pero espere un poco, este no es el final. Si desea devolver el código PIN y la contraseña para iniciar sesión en Windows nuevamente, mire este vídeo hasta el final y aprenderá cómo hacerlo correctamente. Hacer ese licenciado, inicio. Luego configuración. Cuentas. Hacer clic, opciones de inicio de sesión. Para conectar la contraseña en esta ventana, clic, contraseña. Agregar, y en esta ventana debe ingresar la contraseña. Luego confirmar la contraseña. Y aquí debe ingresar la pista de contraseña si lo olvidas. Recomiendo asegurarse de escribir su contraseña en algún lugar y guardarla en un lugar seguro. Hacer ese licenciado, siguiente. Luego en finalizar. Y ahora necesitas crear un código PIN. En esta ventana, clic, RIN de Windows Hello. Clic, agregar, y aquí debe ingresar la contraseña. Aceptar. Ahora debe ingresar el código PIN y volver a ingresarlo. Aceptar. El PIN y la contraseña se han recuperado, cierro la ventana y reinicio mi computadora para ver lo que he hecho. Sí, el sistema pide un código PIN, lo que significa que esta vez hice todo bien. Espero que lo que te he dicho te haya resultado interesante y pueda ayudarte. Si lo encuentra útil, comparta mi vídeo con cualquiera. Escríbeme un comentario, responderé todas tus dudas y trataré de ayudarte en el futuro. Muchas gracias por su atención a mi vídeo. Buena suerte.